Dios bendiga, Dios guarde. Esto es nuestro tercer episodio de Intimidad con Dios. Y como de costumbre, aquí tu hermano Jorge Agosto, tu hermano en Cristo. Y me complace en presentar a Enrique Cordero, nuestro pastor. Gracias por darnos la oportunidad de estar en este día aquí. No, gracias a ustedes por permitirnos, ¿verdad?, en esta noche ser parte de este podcast que va a ser de gran bendición para las almas. Amén, amén. Gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte, por lo que es la esencia de tu pastorado, por lo que has pasado, ¿verdad? Y para empezar, ¿verdad? Este podcast, bueno, ¿cómo ha sido tu intimidad con Dios? Pues mira, estamos en un momento actualmente en que me estoy gozando la intimidad con Dios. A través del tiempo, ¿verdad?, hemos vivido diversos procesos en los cuales hemos estado en altas, hemos estado en bajas, pero ahora mismo llevamos unos procesos porque nos hemos sometido a Dios, nos hemos sometido a la voluntad de Cristo, nos hemos sometido a la palabra, y no es que no lo hayamos hecho, al contrario, lo hemos hecho en todo momento. Pero Dios en estos momentos ha traído un proceso de profecía, un proceso de interpretación de lenguas, un proceso de milagros, un proceso en que el Espíritu Santo está obrando en la casa, está obrando en huellas, está obrando en los hermanos. Pero en mi vida propia vivo un proceso que estoy sumamente enamorado del Señor. Es como haber retomado el primer amor, como dice la palabra de Dios en el libro de Éfeso, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis para la iglesia de Éfeso. Has perdido el primer amor, pero en el momento nuestro, en mi momento, en nuestra casa, es un momento de que sentimos ese gran amor como el primer amor con Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué era de tu vida, verdad? Antes de encaminarte por completo en los caminos de Dios. Pues mira, mi vida ha tenido varios procesos. Nací en la iglesia, nací en una cuna muy pentecostal, con unos muy buenos padres. Fui hijo de pastor. Mi padre y mi madre estuvieron pastoreando la iglesia Mission Board de Domingo Ruiz. Nacimos en la iglesia de Isaac Cruz, en ese proceso de Pentecostés, pero a unos procesos de que el Espíritu Santo hacía grandes cosas. Pero en altas y bajas, ¿verdad? Como joven, muchas veces no todos los jóvenes permanecen en la iglesia. Y hubo momentos en mi vida que me descarrié. No hubo pop que no visitara en San Juan. Estaba en unos momentos en que uno tenía una loquera descomunal como joven. Gracias a Jesucristo nunca estuvimos metidos dentro del proceso de usar droga, no, pero sí bebíamos. Válgame Jesús, me mandaba Don Winston en una centena. Cuando hablaba Don Winston era 2 cajas de Winston, 2 cajas de Marlboro. No quería saber de Dios, era muy rebelde, ya que cuando tú eres hijo de pastor, en esos momentos muchas veces la iglesia te empujó a salir de ella. El extremismo a veces de la iglesia, de la gente, los señalamientos. Yo viví muchos señalamientos. No, y es como todo, siempre va a estar el que te señala, siempre va a estar el que te juzga. Pero en ese extremismo de cual nos comenta, ¿cuál fue el motivo exacto de esa rebeldía a Dios? La verdad, las muchas heridas que viví en la iglesia. ¿Heridas como cuáles? Cuando eres hijo de pastor te señalan. Cuando eres hijo de pastor, la gente iba al altar y le decían a mi padre: yo quiero orar por el hermano Cordero porque lo veo mal espiritualmente. Mucho señalamiento, no tan solo como hijo de pastor, en muchos grupos cristianos que en aquel momento pues decían ser cristianos.
señalaban a uno simplemente porque uno no era igual que ellos dentro del proceso de la dogmática, la mucha religiosidad. La verdad, sé lo que es que te voten de una iglesia, sé lo que es que te voten de un grupo, sé lo que es que te señalen. Tampoco justifico, hice muchas cosas malas, desafié muchos pastores, desafié muchos predicadores. Pero desafío ¿de qué manera desafiaste a esas personas? Mira, te voy a dar un ejemplo, y un ejemplo que quizás tú no sabes, y un ejemplo que mis amistades allegadas hace 30 y pico años atrás sí lo vivieron. El desafío era que si yo no estaba de acuerdo con lo que decía un pastor en su predicación, yo me levantaba y le decía a ese pastor o a ese predicador que yo no estaba de acuerdo. Y muchas veces dentro de unos grupos, cuando yo tomé una decisión de querer consolidar un pacto con Satanás, porque estaba tan dolido, estaba muy triste, estaba devastado, porque yo conozco mi llamado desde que yo era pequeño. Sí, Dios desde que plasma una palabra sobre ti, eso va a estar detrás de ti. Pero ¿qué te redarguyó y qué te hizo pensar en que en Satanás ibas a tener libertad, ibas a tener algo en la vida? Es una pregunta teológica. Yo siempre he sido radical. La Biblia dice que el Señor los tibios los vomita de su boca. Y un día, cuando yo era muy joven, tomé una decisión. Compré libros de magia. Si mi padre ve esto, me va a caer arriba, claro está, sí, porque él nunca ha querido que este tema se toque. Pero compré libros de magia, compré copas, el pacto de sangre, todavía hay palabras que yo me acuerdo de aquel momento. La estrella en medio de mi cama, yo dormía sobre esa estrella. Indagaste mucho más de lo que tú podías especular, ¿verdad? No, cuando yo me hinqué, Jorge, y tomé la decisión, yo le dije al Señor esa noche, me hinqué y le dije, Jesús, hasta aquí se acabó nuestra amistad. Wow, qué fuerte. Sí, le dije, tú dices en tu Biblia que o eres frío o eres caliente, los tibios los vomitas. Y como no te voy a servir a ti, Jesús, voy a servir al diablo. Y tomé una decisión en ese momento. Hice el ritual que hice en mi cuarto, encerrado. Te estoy hablando de un hogar de hijo de pastor. Te estoy hablando de un hogar cristiano. Pero tú no te imaginas y no sabrás lo que a mí me duele yo contarte esto. No, y a los que nos están viendo, esto es parte de lo que es intimidad con Dios, ¿verdad? Irle a tu pasado y irle al presente, que es lo que ha hecho Dios. ¿Y cómo lograste salir de ese pacto? Mira, hay dos cosas que inclusive prediqué este domingo 3 de julio en la casa. Instruye al niño su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Aún así, yo habiendo tomado la decisión, y eso que estamos tocando simplemente el frosting del bizcocho, no nos estamos metiendo al bizcocho adentro, porque esto va más allá de lo que tú puedes imaginar, y el que lo vivió y el que fue testigo sabe que desafiamos. Tenía muchas amistades, tuve líderes religiosos que me decían, deja de ser un líder negativo. O sea que fuiste más allá, ¿sabes? No, tú no eras un pacto y nada más. No. O sea, tú tenías como un cuerpo que te seguía a través de Satanás.
escúchame bien, mira esto, cuando tú estás en Cristo, y esto lo vas a aprender hoy, estamos como si fuera un discipulado. Cuando tú estás en Cristo y tú reconoces lo que Dios te ha dado, tú reconoces el poder del Espíritu que te ha dado. Amén. Cuando estás en el enemigo, es lo mismo. Lo que pasa es que ya no es Cristo, sino es el enemigo. Es como ha hablado a la iglesia, hemos estado en varios escenarios, y tú ves que la iglesia te habla lengua, la iglesia te habla, tiene una plenitud del Espíritu, pero vete a un culto de santería, vete a un culto de espiritismo, y tú vas a escuchar a la gente hablando en lenguas también. Sí, yo nunca he estado, pero tengo conocidos que sí, que han estado Y se habla de dimensiones, de todo. de Lo todo. que te puede decir un cristiano, te lo puede decir una persona que está en ese pacto. Sí. Pero retomando la pregunta, ¿Qué fue lo que cambió? ¿qué fue lo que te hizo cambiar esa mentalidad? Porque yo me imagino que tú estando en ese pacto, Satanás te prometía cosas, Pues mira, las cuales ¿sabes? podías obtener. Traté, aunque no lo creas, traté de tener diálogos con el enemigo de las almas. No se pudo lograr. Sí se lograron otras cosas, porque también tenía un grupo. Pero en el año 1993, y ahora te voy a decir cómo fue Y retomando la pregunta. retomando la pregunta. Ese año había un retiro, y no creerás, yo fui a reclutar. Sí, yo fui a reclutar. Me recuerdo muy bien, me voy a guardar el concilio para el que fui en ese momento. Fue un amigo mío que nos estaba quedando, pero estaba yendo porque vivía cerca. Fue en Dorado. Y yo me recuerdo que ese viernes no pude dormir bien porque había una algarabía de jóvenes y aquello era un bacanal, aquello yo sé que era un retiro y el espíritu se había movido y todo, pero por la noche aquello era como irte a un concert, ¿verdad? De música urbana, así estaba. A nivel que yo me tuve que ir al carro a dormir. Wow. Y me acuerdo que ese sábado era ayuno. Y eran las 11 y yo estaba sentado allí en Gosén. No, Gosén era en Carolina. No me recuerdo bien cómo se llama el centro de retiro de Dorado. No sé si es Chaday. Pero estábamos en Chaday y yo me recuerdo que estaba sentado, estaba el amigo mío sentado al lado. Y había una señora, delgada ella, bajita, blanquita, pelo negro, pelo largo. Y decía, hay alguien que no está permitiendo dar este ayuno. Y estaban en ayuno. Y creerás que todo el mundo, Jorge, estaban pasando al frente y la gente lloraba. Y la señora dice, hay alguien que no está permitiendo dar este ayuno. Era las 11:30, Jorrito. Y yo me acuerdo que yo me reía. Y el amigo mío que estaba a mi lado me decía, oye, dale, pasa que eres tú, dale, pasa que eres tú. Y yo, no, tranquilo, papi, esta gente no dejó dormir a uno por la noche, yo estoy tranquilo. ¿Cuál es la diferencia? Y todo el mundo pasó, y de momento, el espíritu usa a la señora y dice, vamos a hacer una cadena de oración. Yo me recuerdo que habíamos más de 200 jóvenes. Y yo aquella cadena grande, y los jóvenes tomados de la mano, y empezaban a orar, y estamos hablando que estábamos como a 100 pies o 150 pies, puede ser más, puede ser menos, porque en aquel momento quizás yo veía el centro de Dorado, cristiano larguísimo, pero yo estaba casi pegado a la puerta y ella pegada al altar, y me recuerdo que aquella hermana empezó a hablar en lenguas y vino corriendo directo a mí. Y viene y me dice, ¿por qué tú estás sirviendo a aquel que yo tengo bajo mis pies?
Wow, una palabra. No era verlo, Una palabra que no, cae pesada. no era que cae verlo, pesada. era estar allí, que cayó pesada. Y más tú en esa posición, ¿sabes? Que tú sabes a quién tú le estás sirviendo. Sí, y yo acá, y entonces medio mundo empezó a hablar en lengua, y yo tranquilo, ¿por qué tú estás sirviendo a aquel que yo tengo bajo mis pies? Si sabes que yo tengo un pacto contigo, sabes que yo tengo un propósito contigo, pero en este momento, así me dijo el Señor en el Espíritu, en este momento yo te ofrezco terminar el pacto porque he aguantado el pacto porque te amo. En ese momento entendí porque el enemigo de las almas no me había hablado, pero sí habían sucedido varias cosas. Sí, porque acuérdate que tenemos un libre albedrío. Y con ese libre albedrío uno hace cosas y toma decisiones las cuales uno quiera. Sí. Pero cuando Dios te habla, que plasma esa palabra sobre ti, siempre te está cuidando, pero te está dejando que caigas en ese proceso. Pero sígueme contando cómo fue ese proceso. Yo creo que esa fue la parte es la parte que yo por primera vez en mi vida empiezo a pelear con el Espíritu. Y empiezo a pelear con el Espíritu y a sacar de mi corazón todo lo que tenía, todo el enojo. Y yo le decía al Señor, pero mira esto, mira toda esta gente que te está hablando en lenguas y está danzando y eso, y esta gente a mí me ha herido. Y el Espíritu me decía, ese no es tu problema, ese es mi problema, eso lo trabajo yo. Y yo le decía, pero ¿cuánto ha sufrido mi padre en el pastorado? Que yo me levantaba de madrugada, y esto es una realidad que a mí siempre me chocó. Mi padre en un banco de madera pequeño, y yo me levantaba de madrugada y veía a mi padre llorando y gimiendo, siendo pastor. Eso a mí nunca se me olvidó. El Espíritu empezó por medio de la hermana a pelear conmigo. Yo empiezo a sacarle en cara lo que había visto de mi padre. Ver a mi padre todas las noches llorar en aquel taburete, en aquel banco, llorar por la iglesia, clamar por la iglesia, orar por la familia. Fue algo que a mí me chocó. Luego, en ese momento yo no sabía por quién estaba clamando, pero yo decía entre mí, pues mira, la iglesia lo ha hecho sufrir tanto que lo ha puesto hasta llorar. Exacto. De ahí, aparte le reclamé a Dios, porque si mi madre no podía tener hijos, ¿por qué me había concebido y me había concebido, había nacido con un asma bronquial severa, y gran parte de mi niñez fueron en los hospitales de Arecibo, tanto en el Buen Pastor como en el Susoni, recluido. Sé lo que es una cámara plástica, una cámara de oxígeno para poder sobrevivir. Sé lo que son varias idas es que te quedas sin aire, te quedas sin vida. Ver cómo un enfermero, una enfermera en aquella época empezaba a darte puños en la espalda para poder entonces respirar, para que los bronquios expandieran, porque en aquel momento la medicina no está tan adelantada como está ahora. Y entonces tú le cuestionabas a ella por qué había pasado todo ese proceso. No le cuestionaba a ella, le cuestionaba a Dios. Le cuestionaba al Espíritu Santo, le cuestionaba a Dios. Y el Espíritu Santo siempre me decía, ese es mi problema, yo estoy trabajando con eso, ese es mi problema, no te metas en eso porque yo estoy en el asunto. ¿Y ese fue en el momento en que Dios te logró rescatar nuevamente? No, todavía, porque en ese momento no. Yo le dije al Señor, después de haber reclamado la salud, todo lo que sufrí, todo lo que vi, ¿verdad?, de mi padre sufriendo como pastor, ¿verdad? Porque también vi, mi padre ayudó mucho a su iglesia, pero hubo mucha gente en un momento dado que le dieron la espalda a mi padre, y eso también me dolió. O sea, fueron muchas cosas
que me hicieron tomar la decisión, y todo eso yo se lo reclamé a Dios. ¿Y en qué momento Dios logró recuperarte y cómo? Pues mira, eso fue por la mañana, como había comentado ya desde las 11:30 en adelante. Ese diálogo, esa discusión con el Espíritu, yo te diría que duró casi 45 a una hora. Y el Señor me decía, yo solamente te daré la salvación del alma y el perdón de los pecados. Y yo le decía al Señor, Señor, yo voy a negociar. Mira qué ingenuo yo era, pero en esa ingenuidad yo saqué provecho. Yo le decía, Señor, yo quiero éxito en los estudios y una compañera que me ayude en el ministerio. Y el Señor me decía, no, solamente te concederé la salvación del alma y el perdón de los pecados. Y esa tarde le dije al Señor, Señor, no te voy a aceptar. De ahí parto a ver el papá de una compañera de estudio que había fallecido. Los muchachos, pues, no sé si me querían o no, me decían, no te vayas porque Satanás te va a llevar, Satanás te va a llevar. Y yo decía, muchacho, déjate de eso, si necesita de uno, déjate de eso, olvídate, yo me voy. Sabrás que llegó el culto de la noche. ¿Ese mismo día o...? No, ese mismo día. Okay. Ese mismo día porque estábamos un poco cerca de donde estaban velando el papá de la compañera. Y me recuerdo que hubo líderes que entraron en discrepancia conmigo y no me querían dejar entrar al retiro, al centro. No me querían. Mira lo que Sí, porque ya sabían lo que había pasado por la mañana, ya sabían que tú no le servías a Dios, que tenías un pacto, porque Dios se lo, ¿sabes? Lo declaró a través de la sierva. De la sierva. Pero, ¿cómo Dios lo, ¿sabe? ¿Qué personas, ¿Cómo fue lo que ocurrió para yo volver al camino de Cristo? Exacto, ¿qué personas Dios usó? Yo creo ¿Cómo pudiste llegar a los caminos y decir, aquí me quedo? Pues mira, por la noche, después que los líderes me permitieron estar, y no he mencionado líderes, porque de esos líderes hay gente que son muy conocidos, son gente que yo conozco. Me recuerdo que ese día llegó Roberto Orellana por primera vez a Puerto Rico. Se da el culto y al final del culto pues habían unas manifestaciones de liberación. Un líder se me acerca y me dice, joven, quiero orar por usted. Y empieza de nuevo la dinámica de por la tarde. Empezó por la mañana, por la tarde. Mira que si Cristo, que si Dios tiene... Y yo le dije no. Entonces, mira qué ignorante en ese momento era yo, porque había pues una persona con una manifestación demoníaca. Yo vengo y le digo, mira eso. Si yo le digo a ese demonio o a esa legión, cálmate, se va a calmar. Mas, sin embargo, ustedes no han podido quitarle ese demonio, no han podido reprender ese demonio. Era ignorante. Y me decía, no te pongas con eso, ¿me permite orar por ti? No, pues ahora yo no. ¿Te reconcilias con Cristo? No. Me mantuve. Oró por mí, yo voy caminando. Y ahora es que vamos a la historia. Viene una señora desde el estacionamiento que no estuvo en el día con nosotros porque lo que habíamos era jóvenes. Y viene y empieza a hablar en otras lenguas. Yo empiezo a escucharla desde cuando vino desde el estacionamiento. O sea, hasta adentro, porque yo estaba más cercano a la puerta de la salida. Y el siervo de Dios estaba al lado mío. Y estaba hablando en otras lenguas y llegó al frente de mí y me dice, ok,
te daré. Esto es historia, esto es historia. Lo que pasa es que yo vengo del pentecostalismo radical fuerte, en que quien fue mi pastor me educó muchas veces desafiando al espíritu. No, y que a veces pensamos que Dios no se pasea entre nosotros y que Dios, a veces en ese momento de ignorancia, para nosotros Dios no existía. Porque mi testimonio va un poco de acuerdo a lo que te ha pasado. Y llega el momento de duda, llega el momento que uno dice, no, Dios no existe. Pero sígueme contando que... Pues retomando entonces el tema del que fue mi pastor nos enseñó en la iglesia que cuando él quiso recibir el bautismo del Espíritu Santo, le dijo al Espíritu que si no lo bautizaba, se iba a matar. Mira qué cosa, a mí me impactó. Y si no me recuerdo bien fueron esas palabras, o iba a atentar a su vida, pero dice que cuando fue directo al tren, el Espíritu Santo lo tocó en otras lenguas. Y yo dije, válgame. Pues entonces, y vengo de un Pentecostés radical, porque cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, hice como mi pastor, le dije al Espíritu Santo, escúchame bien, le dije al Espíritu Santo, tenía como 8 o 9 años, válgame, era un pibe, y yo le dije, y estaba seguro de lo que iba a hacer, valga la aclaración, le dije, Señor, o me bautizas, o aquí se acabó mi vida. Tampoco le estoy diciendo a ustedes que lo hagan. El que nos está viendo, por favor, usted no lo haga. Fue una experiencia personal, no lo haga jamás. Pero en el caso mío, fue lo que en aquel momento me motivó. Y sabrás que el Espíritu Santo me bautizó cuando ya yo estaba en ese proceso, en esa proyección. Y yo era pequeño en aquel culto. Y la misericordia de Dios me tocó en aquel culto. Y el Espíritu Santo me bautizó. Pero eso radical fue lo que me aguantó. Cuando aquella hermana viene hablando en otras lenguas y empieza a decirme, así dice el Señor, te voy a dar lo que pides, te voy a dar éxito en los estudios, te voy a dar una compañera, pero tienes que arrepentirte y seguirme porque sabes que tú tienes propósito conmigo y estudia la palabra porque tienes ministerio pronto. Ese día, esa noche, me reconcilié con Dios. O sea, que el Espíritu Santo te estuvo dando cantazos desde por la mañana. Sí, por la mañana, y la negociación se dio. Y le doy gracias a Jesús porque Dios nos ha permitido tener la posición a nivel secular que tenemos. Se la debo al Padre, al Hijo, Espíritu Santo. No, y te ha dado una excelente esposa, ¿verdad? La cual todos conocemos y amamos, que se llama Marinés Hernández. Saluda a Mari, que la amamos. A ella tengo que mencionarla porque Marinés fue el proceso que Dios me dio. Fue la persona que ha estado conmigo 18 años. Hemos trabajado misiones, hemos edificado sobre 20 iglesias, hemos trabajado Latinoamérica, hemos vivido muchas cosas y nos apoyamos mucho en el ministerio y nos apoyamos mucho en Huellas para Jesucristo. También le damos la gloria al Padre, al Hijo, Espíritu Santo, y la gloria es de Dios, porque nos ha permitido estudiar, nos ha permitido tener 3 grados académicos altos de doctor. Actualmente estamos en un proceso para comenzar a dar clases a futuros doctores. Amén, que esa fue la palabra que Dios estipuló y declaró sobre tu vida, ¿verdad? Esa fue la palabra que Dios habló y estipuló. Pero antes de eso, fíjate, Jorge, hubo una palabra. Tenía aproximadamente 16 a 17 años. No, tenía un poco más. La palabra había venido después de esa experiencia, vino una palabra. Quería irme al ejército.
y habíamos tomado el examen. Un amigo mío muy bueno, llamado Raymond, ese uno de mis hermanos viejos, un muchacho, un hombre de Dios, es mi hermanazo de bendición. Y me recuerdo que voy con mi padre a un lugar y mi padre me decía, es que no puedes estar metido en el ejército, que si Dios. Y yo, papi, no te preocupes, ya esto está planchado. Ya yo estaba imaginando, ¿verdad? Cordero, corriendo, trabajando en el ejército. Lógico, no tenía el cuerpo que tengo ahora, estaba más delgado. Ya estábamos en un proceso del físico, habíamos pasado el asma. Y me recuerdo que saliendo de ese proceso de ver a ese señor, viene un hermano y se vira frente a mí y me dice, así dice el Señor, no te metas en la milicia, porque tu enemigo no es el hombre, sino Satanás, el enemigo de las almas, porque tu enemigo no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades espirituales. Y me dice más, y te daré tanto que me dirás en algún momento, Señor, para de tanto darme, de tanta bendición que te daré. Y lo he visto también en mi vida, la bendición de Cristo, y nos ha ayudado a bendecir a los demás. Pero ese día entregamos nuestra vida a Cristo. Me recuerdo el testimonio del hermano Orellana, un testimonio increíble. Me acuerdo cuando cantó Tengo un nuevo amor, apenas acababa de llegar a Puerto Rico, pero en ese momento le volví a dar mi vida a Jesucristo. Que es lo importante. Y, ¿verdad? A través de tener esa experiencia, de tener un pacto con Satanás, a hoy día estar trabajando para Dios, ¿qué palabra le puedes expresar a cada persona que nos visualizan, que nos oyen? ¿Qué palabra tú le puedes llevar a base de tu testimonio, verdad? Porque a lo mejor no todo el mundo tiene el mismo testimonio que él, o a lo mejor el mismo testimonio que yo, pero que día a día se encuentra con pruebas diferentes, con pruebas que piensan que ya no van más, que están arrepentidos de muchas cosas. ¿Qué tú le puedes decir a esas personas? En la experiencia que tengo hoy día, todos los desastres que tuve en mi vida no lo hubiera hecho. Con la experiencia, la madurez y más aún con el conocimiento espiritual. Pero lógico, todos pasamos por un proceso y unos procesos que no tenemos que justificarnos. Si podemos evitar el pasarlo, debemos de evitar. Pero no hay nada más lindo que servir a Jesucristo. Yo vivo enamorado de Jesucristo, vivo enamorado de su Espíritu, vivo enamorado de la plenitud, vivo enamorado de todos los milagros que Jesús ha hecho en nuestra iglesia. En nuestra iglesia Dios ha resucitado a más de 3 personas. Dios ha sanado de cáncer, Dios ha libertado de ataduras, de cadenas. El Señor ha sanado de cáncer, ha trabajado diabéticos, el Señor ha trabajado gente desahuciada que los enviaron para su casa, para que fueran a morir a su casa, y hoy día son miembros de nuestra iglesia. Y eso ha abundado mucho, amar a cada uno de mis hermanos, amar más el barrio de Labra, San Francisco, amar más a cada persona, amar más a mis hijos espirituales, a ser misericordioso. Y por eso, con todo lo que yo viví, por eso me expreso como ministro, que por eso soy un pastor, que el Espíritu me ha llevado a ofrecer las oportunidades que en otras congregaciones o en otras iglesias no se dan. Por eso nuestra iglesia es una iglesia de amor. Sé lo que es el rechazo, sé lo que es el señalamiento, sé lo que es la murmuración, como también sé lo malo, lo que es ser malo. Pero más sin embargo yo aprendí algo de Jesucristo. De lo más vil Dios nos sacó para avergonzar al más sabio. Por eso llevo
en mi espíritu que la iglesia Huellas de Jesucristo es una casa de oportunidades. Siempre le dije a Jesucristo, cuando acepté a Cristo, me reconcilié con Cristo, que todas las cosas que yo había vivido antes, no las pensaba hacer para que otros vivieran. El camino de Cristo es para que la gente se acerque a Cristo, es para facilitarle la salvación, es para facilitarle la apertura al cielo, Amén. para facilitarle que se abran los cielos a su favor. Por eso desde ese momento, en la intimidad con Dios me ha arrancado el corazón para depositarlo en nuestra congregación, Iglesia Huellas de Jesucristo, y para depositarlo en nuestra comunidad del Abra San Francisco. Amén. Y ya que has mencionado la Iglesia de Huellas de Jesucristo, que es nuestra casa en donde perseveramos, la cual tú pastoreas, dile a esas personas que nos están viendo en dónde está ubicada, en qué pueblo, cómo pueden llegar, los días de culto. Pues la Iglesia Huellas de Jesucristo está ubicada en el barrio Abra San Francisco, en la salida 75B, cuando usted viene de San Juan a Arecibo o de Atillo a Arecibo, camino a Utuado, cuando usted sale del expreso para ir directo a Utuado, rápido que sales del expreso, la primera entrada a tu mano derecha que dice Comunidad del Abra San Francisco, allí estamos. Estamos ubicados en el mismo centro del Abra, en la calle principal, en el lote 202. Nuestros días de culto, los miércoles estamos evangelizando en la calle. Los viernes estamos dando estudios bíblicos, pero también estamos trabajando, que esta semana comenzamos a trabajar el encuentro de damas el 29, que vas a tener a la ministra aquí. Amén. Junto a la pastora. Tenemos el culto de jóvenes el 22, que estuvo el presidente de los jóvenes aquí en el podcast de Intimidad con Dios. Y los domingos o por la mañana a las 10 de la mañana o a las 7 de la noche. Estamos trabajando, la casa ha crecido. Vamos a facilitarle un poco más el acceso a las visitas, estamos trabajando el proceso del aire acondicionado. Estamos también, ¿verdad?, proyectando hacer crecer la nave, porque ya se nos ha hecho corta. Amén. Y en los cultos se nos está quedando visitas y hermanos afuera, pero mayormente las visitas permanecen dentro de la iglesia y los hermanos pues están en la parte de afuera para hacer una ampliación. Amén. Y estamos para servirle, y le pido, ¿verdad?, encarecidamente que sea follower de este precioso ministerio. Gracias, de intimidad con Dios, y comparta cada entrevista, porque no solamente va a ser de bendición para su vida, sino para la vida que usted lo comparta. Amén. Sea parte de ese crecimiento, sea parte de esa cosecha. Y esa cosecha es que si se gana un alma, no es que el ministerio Intimidad con Dios gana el alma, es que usted va a ser parte de la ganancia del reino de Dios. Pues Cordero, ha sido un placer tenerlo. No, es mi placer. En nuestro tercer episodio de Intimidad con Dios podcast, pero nuestra primera entrevista, ¿sabes? Es un honor tenerte en nuestra primera entrevista de Intimidad con Dios, y me gocé. Conocimos partes de las cuales va a ser de bendición para cada una de las personas, va a edificar, va a ver que nuestro Dios no es un Dios de duda, sino de paz, y un Dios que no crea confusiones, ¿sabes? Un Dios que te quiere a ti, me quiere a mí y quiere a todo el mundo. Solo abre las puertas de tu corazón para que veas la mano de Dios en tu vida. Y esto ha sido Intimidad con Dios. No se lo pierdan. Bendiciones.